¿Cómo están, amigos y amigas de la agencia de noticias Andina? Esto es Elecciones Generales 2021, un programa en el cual ustedes pueden escuchar y conocer las propuestas de los candidatos presidenciales que están en carrera para los comicios de abril de este año. Esta vez tenemos con nosotros en entrevista al candidato del partido Democracia Interna, el señor Andrés Alcántara Paredes, a quien saludamos y damos la bienvenida. Bienvenido, señor Alcántara, gusto de estar con usted. Y bueno, vamos antes de entrar en materia, de conocer sus propuestas, a conocer un poco más de su trayectoria con este perfil que la agencia de noticias Andina ha preparado sobre usted. Bien, hemos conocido a través de este perfil parte de la trayectoria del señor Andrés Alcántara. Él, como les decía, es candidato presidencial del partido Democracia Directa. Está con nosotros para responder preguntas referidas a sus propuestas. Bueno, nuevamente le damos la bienvenida, señor Alcántara. Para empezar la conversación, una curiosidad respecto a la trayectoria suya. Usted se empezó a dar a conocer con cierta fuerza con el tema del FONAVI, de la devolución de aportes hechos a este fondo. Bueno, eso llegó finalmente a una conclusión que para muchos fue exitosa, pero más allá de eso, ¿cuál sería ahora que usted está tentando la presidencia del país, su carta fuerte, su propuesta con mayor resonancia para el país? Bueno, primero un saludo, un abrazo a usted y por su intermedio a todo su equipo de trabajo y también a todos nuestros hermanos peruanos que se están sintonizando o sintonizan este importante medio, ¿no? Un saludo, un abrazo a nombre de nuestro partido Democracia Directa. Efectivamente, nosotros tenemos una propuesta al país que va más allá del tema FONAVI, ¿no? Porque el tema FONAVI es un derecho de propiedad, pero que este derecho de propiedad fue planteado para su recuperación a través del mecanismo de democracia directa, que es el referéndum. O sea, nosotros establecimos en el Perú, por primera vez, el mecanismo de democracia directa, un mecanismo que permite al pueblo decidir asuntos públicos del país. Entonces, este sistema de democracia directa permitió establecer en el país dos instancias legislativas. El Congreso, que era el único que hacía leyes hasta ese momento, y el referéndum, que pasó a ser la instancia superior legislativa, porque el Congreso, al no aprobar la ley, nosotros apelamos al referéndum y el referéndum, el pueblo decidió la aprobación de la ley. Entonces, a partir de ese momento, ya quedó establecido en el país las dos instancias legislativas. El Congreso de la República como primera instancia y la instancia superior legislativa, que es el referéndum, donde el pueblo directamente aprueba sus leyes. Ese es, en resumen, el aporte que logramos hacer para fortalecimiento de la democracia en el Perú. Ajá. Bueno, y la mayoría de fonavistas eran personas pues que ya habían pasado a la jubilación, gente que aportó cuando estaba en la población económicamente activa, dinero al Fonavi, gente que ahora forma parte pues de ese gran número de peruanos que reciben una pensión de jubilación. Sobre ese sector, sobre el sistema nacional y el sistema privado de pensiones, ¿qué es lo que plantea democracia directa en un eventual gobierno suyo? Bueno, para nosotros el tema de pensiones se tiene que hacer una reforma y planteamos un sistema único de pensiones para todos los peruanos, a partir de un porcentaje del IGB que pagamos todos los peruanos. Entonces, de esa manera nos va a permitir
llegar y construir un sistema de pensiones para todos los peruanos, para que a partir de los 65 años de vida, todos los peruanos podamos acceder a una pensión. Entonces, de esa forma, resolvemos este tema de pensiones, porque en estos momentos la crisis que se viene agudizando tanto en la ONP como también en las AFPs, entonces es muy posible que se camine esto a una liquidación de estos fondos, porque estamos caminando a las devoluciones y hay una paralización tremenda en este tema del manejo económico en el país. Entonces, incluso en las AFPs, por ejemplo, el BCR ha dejado o ha autorizado a que salgan más del 50% de los recursos que son de la AFP, que son plata de los trabajadores. Entonces, todo este tema genera una crisis y finalmente pensamos nosotros que puede llegar a colapsar este sistema de pensiones. Por esa razón es que nosotros estamos planteando ya una alternativa para resolver los problemas de pensiones de todos los peruanos, porque ya la formalidad no está dada. Hay una situación complicada porque hay trabajadores independientes que en estos momentos se le viene diciendo que son informales o ambulantes, pero es el sector más golpeado en esta crisis económica y tenemos que ver la forma de cómo ellos también puedan acceder a una pensión. Y la única forma es estableciendo un porcentaje del IGB que todos pagamos los peruanos. Ok, entonces el impuesto general a las ventas iría a financiar este fondo único de pensiones que usted está planteando. ¿Es correcto esa interpretación de lo que he dicho, verdad? Así es, efectivamente. Bien, bueno, respecto a también temas que tienen que ver con dinero, con asistencia a sectores vulnerables, como el de los jubilados, bueno, en estos momentos la pandemia ha llevado pues a que tanto el anterior gobierno como este estén privilegiando la entrega de bonos a los sectores en pobreza, en situación de pobreza. ¿Usted es partidario de mantener este sistema de ayuda para paliar los efectos negativos que está teniendo esta pandemia del COVID-19, señor Alcántara? Bueno, en realidad los temas asistencialistas son de un momento, o sea, pero eso no podemos quedarnos en esa situación. Por eso que nosotros tenemos un programa de promoción de los trabajadores independientes, que viene a ser el 75% del empleo en el Perú. Y nosotros estamos elaborando un programa con un monto de 10.000 millones de soles para darle créditos con tasas preferenciales a través de COFIDE y por intermedio del Banco de la Nación, para que este sector se reactive y podamos nosotros no solamente dar la asistencia financiera, sino una asistencia técnica y ayudarles también a ver la colocación de sus productos en el mercado, para cerrar el circuito en estos momentos, en este caso de los trabajadores independientes. Entonces, de esa manera nosotros vamos a reactivar la economía y podemos mejorar la economía de todos los peruanos, porque el tema asistencial no es que no lo hagamos, sino que no es suficiente para resolver el problema a futuro de la economía nacional. Nosotros queremos construir una economía nacional sobre el trabajo, la producción de todos los peruanos, y sobre eso vamos a plantear nosotros la industrialización del país y encaja perfectamente este programa en ese programa de gobierno que tenemos. ¿Hay fondos disponibles para ese tipo de iniciativas que nos acaba de detallar? ¿Considera que el Tesoro Público todavía va a estar a partir del 28 de julio que viene en condiciones de solventar una iniciativa como esa? ¿Me podría repetir, por favor? No, usted hablaba de este fondo, de este apoyo, pero la pregunta es si habrá recursos en la caja fiscal para poder financiar ese tipo de apoyo, de iniciativas que usted ha mencionado. Por supuesto, tenemos recursos de contingencias, tenemos recursos de la misma, en este caso, de las reservas mismas que tenemos como peruanos, como Estado. Tenemos cuentas por cobrar, que la SUNAT en estos momentos no viene cobrando a las empresas transnacionales que están operando en el país. Entonces, tenemos recursos para poder captar todos estos dineros, ¿no? Pero adicionalmente a eso, tenemos recursos ya frescos, por ejemplo, el tema FONAVI tenemos identificado más de 20.000 millones. Entonces, esos que está identificado al devolver a los aportes a los fonavistas, ¿no? Con una asistencia técnica también que le vamos a dar, así que los fonavistas que reciban sus 20.000, 30.000, 40.000 o cuánto le corresponda, ¿no? Nosotros con una asistencia técnica podríamos hacer que los
1.700.000 fonavistas que son los que son los beneficiarios. Entonces, ellos podrían también generar empresa, generar negocio. Entonces, esa cantidad de 20.000 millones, inyectarlo al mercado, dése cuenta cómo vamos a reactivar la economía. O sea, sería un fabuloso reactivar la economía, incluso con el tema de las AFPs o de la ONP, que también está en proceso de discusión. Entonces, todo eso va a ingresar al mercado y eso va a reactivar la economía del país. O sea, para mí, yo no lo veo mayor problema que podamos reactivar la economía del país. Bien, entrando ya al aspecto sanitario, a la emergencia sanitaria que se ha declarado en razón de la aparición de la pandemia del COVID-19, señor Alcántara, bueno, ¿qué es lo que propondría usted? ¿Qué es lo que va a hacer usted de llegar al gobierno? Tenemos problemas bastante serios en cuestión de oxígeno medicinal. También está el tema de las vacunas, que bueno, está encaminado, pero también hay que esperar tener todas las dosis necesarias para cubrir a toda la población. En el tema del COVID-19 específicamente, ¿qué es lo que va a hacer un gobierno de democracia directa, señor Alcántara? Bueno, nosotros indudablemente lo que necesitamos es fortalecer la primera línea, ¿no? que tenemos nuestros centros de salud, contratar al personal de salud necesario, tenemos que ver el equipamiento, diríamos, de todos los instrumentos que se necesitan, así como la planta de oxígeno que deben tener los hospitales, el abastecimiento de medicina. Pero una cosa muy importante que tenemos que hacer es combatir la especulación de las medicinas. Para eso necesitamos, claro, aumentar el presupuesto de salud para equipar todos los centros de salud con medicinas. De esa manera acabamos con la especulación de estos los señores de las farmacéuticas que están haciendo su agosto con nosotros en el Perú. Entonces, cuando nosotros regulemos este tema, enfrentemos directamente, también en coordinación con la sociedad civil, ¿no? Con las organizaciones sociales como los vasos de leche, los clubes de madres, las ollas comunes, ¿no? En coordinación con los centros de salud, donde lidere el médico que conoce y puede enfrentar este tema. Entonces, todos los equipos en coordinación se va a poder enfrentar en una forma colectiva con todos los ciudadanos, con todos los peruanos, y encabezando por el médico. Entonces, de esa forma enfrentamos este caso de la pandemia, para ubicar a quiénes son los que están contagiados y no dejarlos que se agraven, atenderlos inmediatamente, aislarlos, darles tratamiento adecuado y no dejarlos que se agraven para que lleguen a los hospitales y colapsen, en este caso, los hospitales. Entonces, tenemos que atacar, digamos, una forma inmediata a este tema de la pandemia. Además, nosotros estamos planteando invertir en comprar 80 millones de vacunas, porque este tema de la pandemia está ligado al tema de la reactivación económica del país. Tenemos que vacunar a todos los peruanos, pero adicionalmente a todos los que nos visitan, porque eso nos va a permitir reactivar, en este caso, la industria del turismo, para reactivar también la economía. Entonces, tenemos que pensar también en ese tema, ¿no? De la reactivación económica que va paralelo a este tema de la salud. Bien, respecto a la vacunación, señor Alcántara, ¿usted de llegar al gobierno respetará el cronograma que se ha planteado al respecto y también abrirá la posibilidad de que pueda el empresariado, el sector privado, acceder a las vacunas para distribuirlas o comercializarlas? Mire, toda la vida hemos tenido uso de razón. Los gobiernos siempre se han mostrado como señores incapaces de gobernar. Y nos han generado siempre este tema de colapso, de crisis, para que supuestamente vengan los salvadores que dicen ser los señores privados. O sea, ¿usted cree que los privados van a comprar las vacunas y van a hacer gratis a los fonavistas o a los trabajadores, en este caso? ¿Lo van a hacer gratis a sus trabajadores? Si las medicinas, mire cómo ha habido la especulación en la medicina. Lo mismo va a pasar en la especulación en las vacunas. Eso no se puede permitir. En un gobierno de democracia directa, el gobierno tiene que asumir su responsabilidad y vacunar a todos. Las gestiones se tienen que hacer de estado a estado, lo que sea, pero usted sabe de que la compra de las vacunas no es tan difícil como ellos lo quieren presentar. Nos dicen, no, que no nos quieren vender, nos venden a precios exorbitantes y tantas cosas. ¿Por qué? Porque se hacen los contratos entre gallos y medianoche y no se sabe nada en el Perú.
Toda la vida ha sido así, no solamente este contrato de las vacunas, sino las concesiones que se han entregado de nuestros recursos naturales, siempre lo han hecho entre gallos y medianoche los señores que gobiernan el país. Y hoy quieren continuar gobernando el Perú. O sea, dése cuenta ese tipo de cosas que siempre ha venido. Por eso que nosotros haremos un corte histórico ahí y nosotros directamente, como gobierno de democracia directa, vamos a implementar y hacer todas las coordinaciones para adquirir las vacunas y inmediatamente vacunar a todos los hermanos peruanos que lo necesitan, porque aquí tenemos que vacunar también a la gente que está produciendo. No podemos estar esperando hacer 2, 3 o 3 fases, 4 fases, o la fase que ellos están diciendo. No, solamente 2 fases, primera línea y luego a todos los peruanos se tiene que vacunar. Bueno, discursos como el que usted acaba de pronunciar, cuestionamientos como los que acaba de lanzar, algunos candidatos también lo han hecho y han sido también, les han respondido diciendo pues que están yendo en contra del sistema económico vigente, en contra de la economía social de mercado reconocida en la Constitución, que también pues permite un margen de acción para los sectores privados cuando no haya por parte del Estado pues participación en algún sector. A eso me quiero referir. La Constitución vigente tendría que ser modificada para, bueno, introducir cambios, para permitir también acceso, como han señalado otros candidatos, a derechos como el de la atención universal en salud y otros fundamentales. ¿Qué opina usted sobre esa posibilidad, señor Alcántara? Bueno, lo que siempre se ha buscado es evadir la responsabilidad del Estado. Y siempre se ha dejado, mire, en la salud, que no se haga la cobertura a todos los peruanos. Lo mismo que pasa con la educación. Entonces siempre se deja, o sea, un mercado para los privados, para que los privados hagan negocio con la salud, con la educación, ¿ya? Con todos los derechos de la población, se deja para hacer negocios. La experiencia que tenemos, yo no estoy hablando cosas que no son. Todo el mundo hemos sido testigos que hasta el ministro de Salud salió a decir de que no puede hacer el control de precios porque la Constitución lo prohíbe. Dese cuenta lo que estamos metidos en un problema tan serio en el país que priorizan ellos el negocio y no la salud. Aquí el Estado no puede evadir su responsabilidad. Lo que pasa es que los privados, ¿no?, siempre han querido, o sea, los de la CONFIEP fundamentalmente, que han puesto al presidente Sagasti, que lo han puesto a todos estos señores que nos han gobernado el país, quieren hacer negocios con la salud, en este caso con las vacunas. Ese es el tema. El tema es de negocio, la verdad. Por eso que nosotros creemos que el gobierno es el que tiene que asumir su responsabilidad de garantizar la vacuna para todos los peruanos. De ahí que los privados después que compren, hagan lo que quieran, ese es otro tema, pero no puede evadir su responsabilidad el Estado. Por eso que nosotros creemos que no puede generarse una especulación de la vacuna. Eso es lo que tiene que hacerse. Porque no puede decir, como ya los privados están comprando, el gobierno ya no compra. O sea, no es así. Respecto a la reforma política sobre la que le hacía la consulta en la anterior pregunta, ¿considera usted que hay que modificar la Constitución vigente o digamos que democracia directa plantearía una reforma parcial o de repente ningún tipo de modificación? ¿Cuál es la posición ante este tema que ya está en agenda desde hace ya un tiempo en la vida política del país, señor Alcántara? Bueno, nosotros como democracia directa venimos desde 2009 promoviendo la reforma total de la Constitución, porque nosotros necesitamos modificar desde el objetivo del Estado. Incluso necesitamos establecer en esta nueva Constitución que venimos promoviendo nosotros, establecer el preámbulo, que no tiene la Constitución del 93. Si es una Constitución sin preámbulo, sin objetivos, sin visión de país, sin principios. Entonces nosotros creemos que hay que hacer el preámbulo y luego hay que ampliar el objetivo de Estado, de ir no solamente a la defensa de la persona y su dignidad, sino también al buen vivir entre las personas y entre las personas con la naturaleza. Y eso obliga a modificar el rol del Estado para dejar de ser un Estado subsidiario y pasar a ser un Estado promotor que genere condiciones de inversión para todos los peruanos, que sea capaz de modificar el modelo económico para dejar de ser un modelo primario exportador de materias primas aquí en el Perú y pasar a ser un modelo económico industrializado, ¿no?, diversificado,
donde se le dé valor agregado a todas nuestras materias primas que tenemos, nuestros recursos naturales, y así podemos generar empresa, empleo para todos los peruanos. Y eso es una reforma total. O sea, vamos a modificar la esencia de la Constitución. O sea, el objetivo de esta Constitución que tenemos del 93 garantiza solo los intereses de las grandes corporaciones, no los intereses de los peruanos. Entonces, la nueva Constitución que venimos promoviendo nosotros, que lo venimos haciendo vía referéndum, conforme al orden constitucional, ya estamos planteando que esta nueva Constitución garantice los intereses de los peruanos. Y lo que planteamos nosotros es que el nuevo gobierno de democracia directa, se compromete a gobernar con la nueva Constitución, ya no con la Constitución del 93. Ese es el objetivo que nosotros venimos planteando en el país. Y que hoy, bueno, usted lo ha visto, que hay varios partidos políticos y candidatos que dicen que también están de acuerdo con el cambio de la Constitución. Una nueva Constitución habla. Pero una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Nosotros venimos haciendo esta nueva Constitución vía referéndum. Vía referéndum y por el trabajo de una asamblea constituyente especialmente convocada para esa labor, o la tendría que hacer estas modificaciones, este cambio de constitución, el Congreso que salga elegido el 28 de julio? Solamente hay dos caminos. En este caso, el Congreso de la República, o otra cosa es el pueblo en referéndum. Nosotros hemos optado por el camino del referéndum, que el pueblo. Por eso que durante estos años hemos venido consensuando el texto, que lo tenemos ya previsto, y ese texto que finalmente, antes de ser presentado al Jurado Nacional de Elecciones, vamos a elaborarlo con todas las regiones. Yo estoy viajando a todas las regiones, logrando contactarnos con todas las organizaciones que nos permitan recoger todas sus ideas, sus iniciativas, y de esa forma ir hacia un referéndum para estableciendo un nuevo texto constitucional con el respaldo de los 2.400.000 firmas que ya la tenemos, que lo venimos digitando. Entonces, el expediente se presenta al jurado de elecciones, el jurado señala la fecha del referéndum, gana el sí con el 50% más uno, el jurado publica los resultados en el Diario Oficial Electoral, al día siguiente entra en vigencia la nueva Constitución y queda derogada la Constitución del 93. A partir de ese momento, el gobierno tiene que gobernar con la nueva Constitución y el Congreso tiene que someterse, y todos los peruanos tenemos que someternos a la nueva Constitución para adecuar las leyes y todo el ordenamiento jurídico a la nueva Constitución. Dice que ya tiene un texto listo, una nueva Constitución elaborada por completo. Por ejemplo, el Poder Legislativo, ¿qué papel tendría ahí? ¿Qué estructura tendría? Sí, dígame. Le explico. Nosotros estamos modificando 91 artículos. En la reforma total de la Constitución no necesariamente quiere decir que hay que cambiar literalmente todos los artículos. Lo que hay que cambiar es la esencia de la Constitución. Si esta Constitución del 93 favorece los intereses de las grandes corporaciones extranjeras, nosotros vamos a hacer que la nueva Constitución favorezca los intereses de los peruanos. Entonces, ahí le cambiamos la esencia de la Constitución y ya es una reforma total de la Constitución. Modificamos los principios, modificamos en este caso el sistema de organización, en este caso el sistema político, el sistema económico, el sistema judicial. Entonces ahí ya se hace una reforma total de la Constitución. Entonces no necesariamente es cambiar los artículos, digamos, en una forma literal todo, sino solamente hay que cambiar lo que es la esencia de la Constitución. Esa es la reforma total. ¿Es partidario de restaurar la bicameralidad, señor Alcántara, en el Congreso? ¿O está bien lo que viene haciéndose desde un parlamento unicameral como el actual? Bueno, independientemente de la bicameralidad o de la unicameralidad, nosotros creemos que en los congresistas, ahí lo estamos planteando, de que deben ser elegidos directamente por el pueblo, ya no por cifra repartidora. Esa cifra repartidora nos ha generado muchos problemas en el país, ¿no? Incluso nosotros que hemos ganado los congresistas en 2016 y ahora último también, por el tema de la cifra repartidora, todo eso te quitan los congresistas. Finalmente termina eligiendo el jurado de elecciones a los congresistas y no el pueblo. ¿Se da cuenta? Entonces, ese tema tenemos que corregir para que cada jurisdicción electoral, nosotros estamos planteando que sea de 100.000 o 150.000 electores, esa jurisdicción electoral elige un congresista y esa jurisdicción electoral es la que la va a controlar, lo va a fiscalizar a ese congresista y cuando quiera lo revoca al congresista. O sea, el control tiene que ejercerlo el pueblo. Entonces, la revocatoria tiene que ir al presidente de la República, a los congresistas y a todas las autoridades que tienen que ser elegidas, ¿no? O sea, los órganos de control que también planteamos que deben ser elegidos por el pueblo, la Defensoría del Pueblo.
Pueblo, el Tribunal Constitucional, la Junta Nacional de Justicia, ¿no? El Ministerio Público, el Poder Judicial. Necesitamos también elegir al Contralor, al Jurado Nacional de Elecciones, en este caso también al directorio del DCR. Entonces, todo esto tiene que ser, digamos, una reforma total de la Constitución y establecer que tienen que ser elegidos y estar sujetos a revocatoria. Pero el que tiene que hacer ese control y esa elección tiene que ser el pueblo peruano como titular del poder. Bien, revisando otros aspectos del plan de gobierno de su agrupación, señor Alcántara, vemos que hay cierto énfasis en el tema del transporte, bueno, que es sumamente importante. Y bueno, si habla usted de continuar con la ejecución de proyectos como el Metro de Lima. En ese tema, el tema del transporte masivo, sería interesante ver de qué manera se pueden consolidar objetivos pues, que puedan implementar este tipo de sistemas aquí en nuestras grandes ciudades. Bueno, eso ya se ha venido haciendo algunos estudios, se tiene que hacer. Nosotros no podemos detener los estudios que ya están avanzados, al contrario, tenemos que acelerar ese tipo de cosas, pero adicionalmente de acuerdo a la realidad de cada zona, porque no solamente en Lima hay que ordenar el transporte, sino también a nivel de las regiones. Entonces, todo ese tipo de cosas se tienen que ordenar, pero hay que modificar y ampliar con la participación de toda la ciudadanía, ¿no? Tienen que participar las diferentes regiones y todo lo que conocen también la realidad. No podemos imponer de buenas a primeras, pero lo que yo sí quiero decirle es que todo lo que ya está avanzado no podemos detenerlo. Tenemos que continuar con eso y aperturar otro tipo de proyectos que contribuyan al objetivo de mejorar toda nuestra red vial a nivel. ¿Cómo evitar, señor Alcántara, que en proyectos de infraestructura de gran envergadura se introduzca el factor corrupción? Acá hemos tenido experiencias negativas con casos que todos conocemos vinculados a pagos hechos por lo bajo por constructoras como Odebrecht. Bueno, ¿cómo hacer para que el Estado no se vea nuevamente contaminado por ese tipo de prácticas? Bueno, es que todo tiene que ser transparente. Nosotros estamos avanzando también a la transformación digital, ¿no? Para que todos los ciudadanos sean y vean todos los contratos. Los contratos no pueden serse entre gallos y medianoche y solamente cuando ya hay escándalos nos enteremos de cómo ha sido el contrato. Entonces, esa mala costumbre o esa disposición que siempre se ha tenido para favorecer esos actos de corrupción tiene que eliminarse. Entonces, a partir del gobierno, o sea, a partir de ahora tiene que ser todo transparente. El presidente no puede firmar un contrato ley como se está estableciendo ahora en esta constitución, ¿no? Sin que sepan los peruanos. ¿Qué cosa firma el presidente? Porque es elegido presidente, es el dueño del Perú y puede hacer lo que quiere, puede regalar el Perú, puede vender el Perú. O sea, no, eso no es así. Nosotros tenemos que saber respetar y tener, digamos, las jerarquías. ¿Quién es la mayor, digamos, la autoridad suprema? Es el pueblo. El presidente de la República, los congresistas se deben al pueblo. Entonces tienen que ser transparentes en toda la gestión. Esas cosas se tienen que corregir para evitar este tema de la corrupción. Un manejo transparente que tiene que hacerse todos los contratos. Todos, antes de firmar, se tiene que saber qué es lo que se va a firmar. Los mecanismos de control sobre la función del presidente que están vigentes actualmente deben mantenerse. Concretamente, el mecanismo de vacancia presidencial que se ve desde el Congreso tendría que continuar tal cual ha estado ejerciéndose, ¿cree usted, señor Alcántara? Bueno, ahí hay un vacío constitucional, ¿no? que se han establecido y gracias a ese vacío constitucional hoy tenemos 4 presidentes. Tenemos un presidente que ¿quién nos ha elegido? Lo elige el Congreso de la República, que suplanta la voluntad del pueblo, cuando los presidentes tienen que ser elegidos por el pueblo. Entonces nosotros vamos a establecer ahí, para corregir ese vacío, de que el presidente o los congresistas tienen que ser elegidos directamente, pero sujetos a revocatoria. Y el único que puede revocar al presidente es el pueblo peruano. Ese es el único. O sea, el pueblo elige y el pueblo revoca. Aquí no podemos nosotros que con suposiciones, con cosas que hay, imaginaciones de las cosas, vamos por un interés que yo tengo mayoría en el Congreso y te traigo abajo a cualquier presidente. No es así. Tenemos que darle mayor solidez y tenemos que poner a la cabeza el pueblo peruano. La voluntad del pueblo está por encima de todo.
¿Sería un mecanismo de revocatoria similar al que existe para las autoridades municipales? Claro, o sea, hay que regularlo en una ley, sencillamente puede ser la misma cantidad de votos que fue elegido el presidente, o se puede establecer de acuerdo a lo que ya se tiene establecido, lo que manda para un referéndum, 10% de la población electoral nacional puede revocar un presidente. O sea, eso yo no lo veo mayor problema, pero es cuestión de solamente establecerlo y luego ya en la ley se discute a nivel de Congreso cómo lo vamos a implementar, porque eso ya es una materia, una vez establecido en la Constitución, se hace una ley de desarrollo constitucional y ahí se establece. Muy bien. Hemos llegado pues al final de esta entrevista con el señor Andrés Alcántara Paredes, candidato presidencial del partido Democracia Directa, aquí en Elecciones Generales 2021, el programa de la Agencia de Noticias Andina, que les trae información sobre las propuestas que los distintos grupos políticos participantes en los actuales comicios tienen para usted. Señor Alcántara, le agradecemos mucho haber estado con nosotros y habernos alcanzado parte de su ideario, parte de su plan de gobierno para estas elecciones. Nosotros nos despedimos de ustedes hasta una próxima oportunidad. Buenas tardes. Gracias a ustedes, gracias por la invitación.